Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo, y de la bienaventurada Santísima Virgen María, iniciamos la oración pidiéndole, Dios Hijo Jesucristo, en su sacratísimo nombre, y por los infinitos méritos de su inmaculado corazón, el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, le pido igualmente a la Bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, les quiero pedir nos dispongan a través de la comunión de los santos, todos los santos de la creación entera, a todo el santo reino de Dios, a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, a todos y cada uno de los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos desde Noé hasta Abraham, a todos y cada uno de los santos desde Abraham hasta Moisés, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de especialmente a las santas jerarquías del catolicismo, como muy especialmente a los santos papas desde San Pedro hasta Juan Pablo II, con todos los poderes recibidos, y me presento por todas las llaves que Dios Hijo Jesucristo recogió en todo el Vaticano y me las trajo y me las entregó, como por todo lo que me han dado algunos santos papas, algunos santos obispos, a todos y cada uno de los santos de la Iglesia del Amor, especialmente los que hemos recibido el Santo Espíritu de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la santa alma de la resurrección de la bienaventurada Santísima Virgen María. Y hemos nacido de lo alto, pasando a ser ciudadanos celestes, con todos los poderes que nos fueron otorgados por ello, a todos y cada uno de los inocentes, justos, piadosos y mártires, todos y cada uno de los de la persecución comunista, de que sufrieron el martirio en el holocausto nazi, los perseguidos por todos los esclavos hijos del diablo que se mantienen en el pecado, como los hijos de Agar, descendientes de Ismael, que persiguen a los hijos de la promesa, a todos y cada una de las víctimas de los malos vecinos que viven atacando, pues clamamos ante Dios por su justicia con esos vecinos que viven atacando para quitarnos la luz y hacer toda clase de males, sobre todo con la energía, con el agua y con el internet. A todos y cada uno de los inocentes mártires de todas las guerras que han habido en la humanidad, todos los que viven el martirio por la brujería, hechicerías, el vudú, todos los maleficios, riegos, entierros, pócimas, cadáveres, huesos, cenizas, con las que hacen toda clase de brujerías, tierras de cementerio, brujerías atando las almas de los difuntos, de los animales o de las plantas malas, de las quemas, toda clase de brujerías hechas a través de la hipnosis, autohipnosis, hipnosis a distancia, hipnosis grupal, ejércitos de hipnosis o diferentes manifestaciones por bailes, rituales, colores, toda la hipnosis hecha a través de la tecnología, como de toda programación neurolingüística, todo lo que es la metafísica, la dianética, todo lo que son los poderes psíquicos, anímicos, corporales, carnales, del magnetismo, sugestión, mensajes subliminales, toda clase
de métodos utilizados para influenciar a las personas, así sea con el lapicito que no lo sueltan de la mano. ¿Qué tendrá eso? Que el Señor mande fuego sobre todas esas cosas, así mismo como todos aquellos fenómenos que se dicen naturales y realmente no son ocasionados por las tecnologías de los hombres. Maremotos, tsunamis, terremotos, volcanes, huracanes, sequías extremas, incendios, deslizamientos de tierra, inviernos extremos, congelaciones, inundaciones, avalanchas, toda clase de cosas de esa naturaleza, ríos atmosféricos, vórtices polares descompuestos, variación de las corrientes marinas, calentamiento de las aguas, derretamiento de los polos, así como todos aquellas manifestaciones que hacen a través de los diferentes medios de la mentira, con el espíritu del error, el espíritu del engaño, de la mentira, a través de todos los crímenes, a través de todos los ataques y todas esas víctimas que están clamando desde el suelo, como lo hacemos nosotros, para que se dé la justicia de Dios, a quienes apoyamos y les pedimos que nos apoyen, a todos y cada uno de los del santo reino angelical de Dios, a los querubines con todos sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos serafines, a los santos arcángeles con todos sus santos ejércitos celestiales, a los santos ángeles, a los 24 santos ancianos como a los 4 santos vivientes, a quienes les pedimos que todos, unidos en el Santo Espíritu de Dios de la verdad, derroten todos los males, especialmente los males ocasionados por los vecinos malos que nos ocasionan sin que nos estemos metiendo nosotros con ellos, si vienen aquí a atacarnos y a molestarnos la energía o el agua o el internet. Pagan para que todos esos servicios nos vayan viendo que ya nos acercamos a la Semana Santa, para perturbarnos y para no dejarnos celebrar correctamente. A quienes les pedimos un castigo muy especial, que por más que coman, jamás se sacie, que por más que siembren, jamás tengan frutos, que por más que tengan aceite, no sean ungidos, que no puedan recibir las puertas de ellos la unción. Por nada la unción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, como tampoco la unción de la santísima y bienaventurada e inmaculada sangre de la Santísima Virgen María, para que el exterminador no entre en casa de ellos, que no sean ungidos, que se los devore el monstruo, que se los devore el hambre, que se los devore la ruina, tal como a ellos la quieren para nosotros. Que por la Dios que es justo les castigue con lo mismo que desean para con nosotros. Hoy es el 4º día de la purificación con el agua lustral. Por eso entregamos, clamándole a la bienaventurada Santísima Virgen María, en su inmaculado nombre, entregamos todas, absolutamente todas las impurezas que nos cubren en este 4º día, para que nos haga o disponga a un hombre totalmente puro, que nos haga la aspersión con el agua lustral y podamos salir de todas las impurezas de la muerte, cadáveres, huesos, cementerios, osarios, sepulcros, de todo lo que hay esparcido en el ambiente, las cenizas que esparcen desde la modalidad de cremar
a los muertos. Esparcen las cenizas, se suben a un monte, las tiran a un lago, las tiran en el mar, el viento se las arrastra, contaminando toda la tierra, contaminando el aire, no solamente eso, sino todos aquellos que murieron por el COVID-19, como por ejemplo los de la India, que es los que sabemos. Vayamos a ver cuántos hicieron eso en todas partes del mundo. Los cremaron y esparcieron las cenizas. El mismo olor de la cremación. Donde hay una cremación, tiene que haber una evacuación de gases. Y en esos gases, pues, están contaminando totalmente la atmósfera, envenenando la atmósfera de muerte. Entonces, toda esa contaminación de muerte la entregamos, no solamente de ellos, de los animales, especialmente de los animales impuros, de las aguas que quedan contaminadas, de la gente irresponsable que va y tira las cenizas a los lagos, a los ríos, a las represas y contaminan absolutamente el agua de muerte. Ya el Señor dice que ni siquiera un recipiente donde caiga algo del muerto se puede utilizar, ni la ropa siquiera, no se puede utilizar, ni tampoco se puede, así se coja cualquier cadáver de animal impuro, queda la persona totalmente contaminada. Por eso le pedimos en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la bienaventurada Santísima Virgen María, disponga para salir de la contaminación de muerte. Todas las muertes que hay en carreteras, que son muertes accidentales, o en las guerras. Sabemos que está la guerra en el mundo entero, que hay matazones impresionantes, que están lanzando guerra química. Rusia sobre Ucrania. ¿Cuánta guerra química estará lanzando? Que siempre lo ha hecho. Irán empezó a hacerlo con Irak. Irak siempre ponía la denuncia ante la ONU. Jamás le hicieron caso. Y eran atacados pueblos enteros que morían de una con guerra química. Han aparecido cantidades de enfermedades que supuestamente estaban extintas, ya habían desaparecido y ya han aparecido. Todo eso es causa de la guerra química, biológica, bacteriológica, como el mismo COVID-19, el H1N1, gripa aviar, la porcina, y han aparecido muchas enfermedades, el ébola, una cantidad de enfermedades aterradoras, el cólera, eso han aparecido muchas enfermedades aterradoras, y cuando han aparecido todas esas enfermedades, que han hecho quemar los muertos. Entonces hacen la cremación y los mismos gases tienen que ir a la atmósfera y queda la atmósfera contaminada con todo eso de muerto. Los gases siempre suben a la atmósfera. Llegará el momento en que todas esas enfermedades empiecen a caer en todas partes de la Tierra, porque lo que sube baja. Ni siquiera un satélite se mantiene. Los satélites los lanzan, los ponen a determinada distancia, pero al cabo de los años empiezan los satélites a caer a la Tierra. Son atraídos hacia la Tierra nuevamente. Entonces, todo lo que sube, baja. Entregamos todas esas impurezas con que nos han en una forma brutal, en una forma totalmente macabra, nos han contaminado. Estamos siendo contaminados de muerte, que fueron lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto nazi. ¿Y qué fue lo que hicieron? Traerlos a las cámaras de gas y enseguida quemaban todos esos cadáveres. Desde ahí estamos siendo. Detonaron bombas nucleares. No solamente son las de Nagasaki y Hiroshima. Han detonado por experimentos muchas bombas nucleares sobre este planeta. ¿Cuántos animales, cuántas plantas, cuántos seres humanos han matado con esos experimentos
¿Qué dicen ellos? Ah, no, muestran ahí las fotos de las detonaciones nucleares y son impresionantes. Bueno, todo esto se lo presentamos a la Santísima Virgen María para que en este cuarto día de purificación nos conceda a través de un hombre puro la aspersión con el agua lustral para la descontaminación. Sabemos que fundamentalmente son el día tercero y el día séptimo, pero nos muestra todos los 7 días tenemos que vivir esa descontaminación. Entonces le pedimos esa descontaminación, que todo el santo reino de Dios, unidos todos en uno solo, con el Santo Espíritu de la verdad de Dios, hagan la oración totalmente perfecta. Destruyan todo lo que estoy pidiendo incorrecto y hagan la oración totalmente perfecta. Y la acompañen con el respectivo capital de alabanza, la entreguen a Dios Hijo Jesucristo para que Él, como único mediador con Dios Padre Celestial, le clame para que se cumpla esa purificación con el agua lustral. Igualmente entregándosela a la Santísima Virgen María con todo el respectivo capital de alabanza para que ella, como única intercesora con Dios Espíritu Santo, le clame para que se cumpla. Si esta es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Por eso ofrecemos la siguiente alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No podemos olvidar ni ir a ignorar que estamos pagando impuestos y que nuestros impuestos están sirviendo para compra de votos, para pagarle a todos los delincuentes criminales que soltaron de las cárceles, para dárselos a las guerrillas terroristas de este país. ¿Cuánto nos están contaminando? Especialmente con excomuniones y cosas de esas. O sea que pedimos que nos libere de eso, porque nosotros no lo elegimos a él como presidente, ni elegimos ese gobierno macabro, demoníaco, no lo elegimos. Que recaigan esas cosas sobre quienes los eligieron. Dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Igualmente le vamos a pedir a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, por los infinitos méritos del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, y a la Bienaventurada Santísima Virgen María, en su inmaculado nombre, por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hoy cumplimos 40 días. Después de los 40 días donde oramos
por la purificación del hombre. Avanzamos ya 40 días, o sea, cumplimos los 80 días donde tenemos que orar por la purificación de la mujer. Entonces le vamos a pedir a San José, a la bienaventurada Santísima Virgen María, que a través del divino niño Jesús, si él fue consagrado en la parte visible y material, después de la purificación de ellos, que nos lleven en todas las oraciones de la purificación de ellos y nos consagren. Si eso no se dio, que yo lo veo muy difícil, le vamos a pedir de todas maneras a San José y a la bienaventurada Santísima Virgen María nos consagren a Dios Espíritu Santo. Después de presentar oraciones por cada uno de nosotros, nuestra parte visible y material por la purificación, para que fuéramos purificados, que toda esta oración la tome todo el santo reino de Dios, unidos todos al Santo Espíritu de la verdad de Dios, que hagan la oración totalmente perfecta por la purificación de los 80 días correspondiente a la parte femenina o la parte visible, la parte material, y nos entreguen después de hacer oración que clamamos a todo el santo reino de Dios. Hagan oración por la purificación de nuestra parte visible y material. Que nos regalen todo ese capital de alabanza que necesitamos de purificación. Lo pedimos en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, el divino niño Jesús, y lo pedimos en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, recordando que el Señor nos dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, estamos de acuerdo con la oración, en que sean tenidos en cuenta en la oración todos aquellos que realmente están con nosotros, no los que nos atacan. Con ellos no nos estamos poniendo de acuerdo, no con los que nos han atacado, que han hecho chismes, han hecho las cosas con segunda intención para destruir el grupo de oración y que hacen cosas para no dejarnos realizar la obra de Dios. Con esos no nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo con todos aquellos que hacen esta oración y la hacen con fe, con amor, para salir de la contaminación de la mujer. Cumplir con lo que nos dice, y lo vamos a leer. Levítico 12:1 y siguiente. Ve. Yahvé habló a Moisés y dijo: habla a los israelitas y dile: cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días. Será impura como en el tiempo de sus reglas. Al 8º día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio. Pero ella permanecerá todavía 33 días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. Perdón. Entonces vamos a pedir perdón por todas las veces en la parte visible y material. Fuimos al templo, fuimos y tocamos las cosas santas que no estaba permitido. Vamos a pedir perdón y lo vamos a pedir con toda sinceridad, con fe, recordando que Dios es misericordioso con aquellos que son misericordiosos. Y que el Señor rechaza a todos aquellos que le rechazan, a los incrédulos, a los que no creen, porque eso están condenados. Nos lo dice tanto en el Evangelio de San Marcos 16, 15 y 16. Lo vamos a leer después. Bueno, leámoslo ahorita y leámoslo ya. Y volvemos a donde estamos. Como nos lo dice en Hebreos 3, 17 o 18. Los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense la sanción que tenemos aquí.
tan grave en un santo evangelio. Para los que no creen. Y los que no creen, son todos esos ateos, son todos esos, mejor dicho, es la gran mayoría de los del mundo. Pues con esos incrédulos no estamos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo para hacer la oración. Hebreos 3:15 y siguientes. Al decir, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la querella. ¿Quiénes son los que, habiéndole oído, le movieron querella? ¿Es que no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés, y contra quienes se irritó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que le desobedecieron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Palabra de Dios. Salamaño. Eso es entre muchísimas citas que hay acerca de la incredulidad. Pero volvamos allá a leer lo de la purificación. Mas si da a luz una niña durante 2 semanas, será impura como en el tiempo de sus reglas, y permanecerá 66 días más purificándose de su sangre. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año como holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Perdón, un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. O sea, miremos que la impureza conlleva en sí es el pecado. Que hay pecado, que es lo que muchas veces no tenemos en cuenta. La impureza genera pecado. El sacerdote la ofrecerá ante Yahvé, haciendo expiación por ella, y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da luz a un niño o una niña. Mas si a ella no le alcanza para presentar una res menor, tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará pura. Palabra de Dios. Ya, bueno, miremos que se tiene que purificar y de que de una impureza que significa pecado, o como nos lo dice en número 6, cuando se hace el proceso del nazireato. Si alguien muere donde está la persona, o donde vive la persona que está haciendo el nazireato, ahí tiene que interrumpir el nazireato. Y tiene que hacer una ofrenda, tiene que hacer una expiación por el pecado con el que se ha contaminado por el muerto. O sea, esto tiene un sentido muy profundo. Número 6:6. No se acercará en todos los días de su nazireato en honor de Yahvé a ningún cadáver, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se manchará. En el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el nazireato de Dios. Todos los días de su nazireato es un consagrado a Yahvé. Si alguno muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazir, se rapará la cabeza el día de su purificación, se la rapará el día 7º. El día 8º llevará un par de tórtolas o un par de pichones al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado, y el otro en holocausto. El sacerdote ofrecerá uno como sacrificio por el pecado. Sacrificio, oblación por el pecado. Ojo con eso. Entonces, si hay un muerto, todos los nazires quedan llenos de pecado. Si muere alguien y está haciendo el nazireato, pues queda contaminado de su pecado. ¿Por qué? Porque es que el muerto libera el pecado. Es lo mismo que cuando vamos por una carretera y hay un accidente y pasamos al lado del muerto, o donde se dieron los muertos, porque hay un accidente y hay varios muertos, pues todos ellos liberan el pecado y ese pecado se le prende a uno. Esto no se ha querido entender en esa forma. Y yo no estoy inventándome, estoy leyendo las citas bíblicas que corresponden a él. Simplemente el que lo haga quedará liberado de su pecado. Pero ojo con los que están haciendo el nazireato. Y lo mismo, cuando nace una persona, hay pecado. Quedan impuros. ¿Y quedan impuros por qué? Porque hay pecado. Y el que entra a un cementerio, hay pecado. Y se le pega el pecado. O el que va a un osario o a un cenizario. O el que coge un hueso o coge un animal impuro. O el que
toca al muerto o al asesinado, queda impuro. Y ese impuro es el pecado que ha quedado en la persona. Entonces a veces eso como que nos queda difícil de entenderlo. Y el Señor precisamente lo dice. ¿En dónde lo dice? Deja que los muertos entierren a los muertos. San Lucas 9, del 59. A otro dijo, sígueme. Él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No lo deja ir a enterrar a su padre. Ay, qué difícil que esto lo entienda. ¿Por qué? Porque el que se va a contaminar de pecado y el Señor no quiere eso. Es más importante predicar el reino de Dios. Pero las personas lloran, patalean, hacen de todo y no se fijan que con todo eso se contaminan de pecado. Se echan encima de los sepulcros o encima del cajón y las criaturitas nacen totalmente raquíticas, secas. ¿Y por qué? Porque llenaron el fue de pecado, pero empiezan a hacer una cantidad de brujerías y que para sacar a la criaturita de que quedó raquítica, que quedó seca, precisamente porque o la llevaron al cementerio, o la persona fue embarazada al cementerio, o simplemente porque la persona imprudente estando embarazada se echó encima de un cajón de un difunto. Y la gente no entiende eso. Y los religiosos, menos aún. La palabra de Dios es para ponerle mucha atención. Entonces le vamos a pedir al Señor la purificación, le vamos a pedir a la Santísima Virgen María esa purificación de los 80 días. Le vamos a pedir a San José esa purificación de los 80 días. Le vamos a pedir al Divino Niño Jesús la purificación de los 80 días, para que así nos puedan consagrar a Dios Espíritu Santo en el inmaculado nombre de la Santísima Virgen María. Le pedimos a todo el Santo Reino de Dios, hagan la oración correcta. Si estoy diciendo alguna falsedad, estoy leyendo citas bíblicas, no puede haber falsedad. Pero hay personas que dicen, no, lo que dicen son puras patrañas. Bueno, entonces yo simplemente pido perdón si hay algún error y que sea destruida toda la oración que he hecho si hay algún error. Le pedimos que entreguen la oración con el respectivo capital de alabanza de la purificación a Dios Hijo Jesucristo, para que Él, como único mediador con Dios Padre Celestial, le clame para que se dé esa consagración a Dios Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen María. Igualmente le pedimos que entreguen la oración con su respectivo capital de alabanza a la bienaventurada Santísima Virgen María, para que ella, como única intercesora con Dios Espíritu Santo, nos presente a Dios Espíritu Santo y se dé esta consagración a Dios Espíritu Santo en este día tan importante de los 80 días que cumplimos hoy del nacimiento doctrinal. Bueno, y si es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Por eso ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen.
desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Ahorita le vamos a pedir a Dios Hijo de Jesucristo en su sacratísimo nombre, por los infinitos méritos del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Le pedimos a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, nos conceda, si es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, parte invisible, a nuestra alma, a nuestra carne, parte visible y material, el santo sacramento del bautismo de agua, el santo sacramento del bautismo de espíritu y el santo sacramento del bautismo de fuego. Santo sacramento del bautismo de espíritu en nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos lleve en su pasión, crucifixión, muerte, sepultura y nos participe en la resurrección, para morir de una vez para siempre al pecado y vivir para la justicia de Dios, tal como nos lo dice Romanos 6 del 1 al 11. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Bueno, léame los otros dos versículos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos, retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios, pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos que darnos por muertos al pecado para poder vivir para la justicia de Dios, obrando en la justicia de Dios y que ya el pecado sea derrotado. Por eso clamamos que a través del santo sacramento de agua, el santo sacramento de el Espíritu y el santo sacramento de bautismo de fuego, seamos revestidos de inmortalidad y de incorruptibilidad, seamos transformados, sea derrotada la muerte por completo en nosotros, como nos lo dice 1 Corintios 15 del 50 al 58. Os digo esto, hermanos: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio: no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final.
pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manteneros firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Palabra de Dios. Te alabo, Señor. O sea, que a través de la purificación con el agua lustral se está derrotando el pecado a través de la presentación y consagración en el templo a Dios Espíritu Santo de la mujer, de la parte visible y material, se está derrotando por completo el pecado. Derrotando el pecado queda derrotada la muerte. Derrotando el pecado queda derrotada la corrupción. Pasamos a ser incorruptos. Y el trabajo en el Señor no es inútil. Por eso seremos todos transformados si hacemos la oración con devoción, con fe, con fe. Por eso este camino no es para los que no tienen fe, y que a través de este bautismo nos haga subir el escalón a la iglesia del amor. Entonces lo pedimos a Dios Hijo Jesucristo, a la bienaventurantísima Virgen María, en el pedido que acabamos de hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Perdóneme. Pero qué difícil de que esto lo entiendan los necios del mundo. Así sean religiosos, sean sacerdotes, sean obispos, sean lo que sea. Necios del mundo no pueden entender esto, como nos lo dice Primera Epístola de los Corintios 2. Vamos a leerlo desde el 10 al 16. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tengamos muy en cuenta esta cita bíblica con aquellos necios. Muchos me dijeron, sacerdotes, los únicos que tienen el Espíritu de Dios son los obispos. Entonces estamos perdiendo todos el oficio, todos estamos perdiendo el trabajo, todos estamos orando cosas que no son. No, el Espíritu de Dios fue dado para el mundo entero. Al mundo entero se le quitó por el castigo. Fue un castigo de Dios y se le quitó el Espíritu, como se le quitó la larga vida que tenía. Génesis 6, leamos lo del 1 al 3. No, leamos el 3 nomás. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y fue un castigo, y no hubo espíritu, sino hasta cuando vino el Señor Jesús. Murió en la cruz y fue glorificado. Ahí empezó el Espíritu. Por eso el bautismo de Espíritu es el de nuestro Señor Jesucristo. Santo Evangelio según San Juan 7,
37 al 39. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Palabra de Dios. Ya, bueno, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? Los obispos no, ahí lo dice muy claramente, los que creen en él. Por eso los incrédulos terminan en la condenación. Es los que creemos en él, los que recibimos el agua viva, que es el Espíritu, y que viene después de la resurrección de él. Ese es el bautismo del Espíritu. Y el bautismo de fuego con la Santísima Virgen María para subirnos al amor, nos da el amor, ella como madre amorosa. En el Santo Sacramento del bautismo de fuego, vamos a pedirle a Dios Hijo Jesucristo, demuela, destruya todo lo construido que no tiene a Cristo Jesús como cimiento en la construcción. Todo lo que se construyó, por ejemplo, sobre Adán o sobre nuestros padres, que todo eso sea demolido para que nuestro Señor Jesucristo edifique, como no lo dice la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 y siguientes, que Él edifica, y la edificación se hace con piedras vivas, para que en la edificación del templo sea con piedras vivas, de manera que todo lo que se haya levantado, construido en una piedra que no sea la de Cristo Jesús, esa piedra angular que es Cristo Jesús, que no sea cimiento, Cristo Jesús, sea totalmente demolido. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: He aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahorita miremos la construcción, ahorita sí. Primera de Corintios 3, del 10 y siguientes. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el daño. Él no obstante quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, por eso le pedimos a Dios Hijo Jesucristo que en el santo sacramento del bautismo de Espíritu destruya por completo, demuela todo aquello que no tiene conocimiento a Cristo Jesús. Ahora, pedimos el bautismo de fuego, el santo sacramento del bautismo de fuego, por medio de la Santísima Virgen María. Igualmente, lo que no tenga como cimiento a la Santísima Virgen María sea totalmente demolido, destruido, que sea derribado todo aquello que no tenga, basándonos en estas dos citas bíblicas que dimos, la de Primera de San Pedro 2:4 al 6, así como la Primera de Corintios 3 del 10 y siguientes. Si no tienen como cimiento a la Santísima Virgen María, si hemos construido sobre Eva, sobre nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas, que todo eso quede
totalmente destruido, demolido, porque eso es lo que nos va a llevar a que el fuego nos devore, que sea totalmente destruido, para que la Santísima Virgen María sea la única que construye sobre ella misma y únicamente ella construya todo lo que ha de ser el templo de Dios Espíritu Santo, y así seamos salvos. Cuando venga el fuego, que pase el fuego y no nos haga ningún daño. Por eso ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Ahorita le vamos a pedir a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, por los infinitos méritos del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, por los méritos del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé para el espíritu y el cuerpo, como para el alma y la carne, la parte invisible como la parte visible, la Santa Comunión, si soy digno para él. Y no es de sufrir lo mismo que le pasó a Judas por comulgar en pecado. Si estoy libre de todo pecado, pídome de la Santa Comunión. Ya la Santa Comunión en el amor, que es diferente, muy diferente a la comunión en la fe. La comunión en la fe. El Señor Jesús viene y hace morada con el Padre en uno. En cambio, la comunión ya en el amor es que Dios Hijo Jesucristo tomado en unidad con uno, en el Padre. Y Dios Hijo Jesucristo nos toma a nosotros en unidad, en uno, con Él. Quedamos en unidad con Él y con el Padre en uno. Quedamos, nos toma diferente comunión. La comunión que viene del cielo, la Santa Eucaristía del cielo. Así sucede con la Santísima Virgen María. Ella nos toma después de que ella fue tomada por Dios Espíritu Santo en unidad, en uno con Él. Dios Espíritu Santo tomó a la Santísima Virgen María para que fueran uno con Él. Y la Santísima Virgen María nos toma a nosotros, si somos dignos de la Santa Comunión, ya en el amor, y ella nos toma para que seamos uno con ella. Y al ser uno con ella, somos uno con Dios Espíritu Santo. Si soy digno para la comunión, celébrame ya la Sagrada Eucaristía, dándome la comunión ya en el amor.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, en quienes Él se complace. Tuve tantas visiones, pero más que todo un mensaje. Algunas personas han preguntado cómo se llama el sacerdote. Mi nombre es Juan y no soy sacerdote. Dios en Cristo Jesús y en la Santísima Virgen María les darán testimonio de quién soy. Veo la gran festividad, una fiesta increíble. Me veo en el trono de la bienaventurada Santísima Virgen María junto a ella. Y el Señor Jesús, cuando me tocó el turno de que había acabado el ministerio con él, del santo bautismo de el Espíritu, trajo el caballo blanco para que me montara en él, al lado del Señor Jesús. Pero a los que están preguntando quién soy, que Dios Hijo Jesucristo y la Santísima Virgen María les den el testimonio de quién soy. No soy yo quien debo dar ningún testimonio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Y cerramos la oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo y en el nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María. Que les acompañen con la gracia para hacer en todo la voluntad de Dios y conocer todos los designios de Dios con respecto a nuestra salvación. Un feliz día para todos. Participa y sigue conociendo los misterios de la Santísima Virgen María, esposa de Dios Padre Celestial.